Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Bárcenas, soy licenciado en matemática y física, soy ingeniero químico también, estudié una especialidad en estudios pedagógicos, hice un magíster en educación y actualmente soy candidato a doctorado en educación. Eh, Todo esto se lo agradezco a Dios en primera medida y a todos mis familiares que me han apoyado en cada etapa de mis estudios. La verdad, siempre me he sentido atraído por estos estudiantes que tienen dificultades para aprendizaje y lo que me ha motivado buscar soluciones o alternativas para mediarlas y de esta manera vuelva el aprendizaje de una manera más simple y más sencilla, no tan compleja. En cuanto a mi personalidad, me considero como una persona entusiasta, esmerada, dedicada, muy recursivo académicamente, didácticamente, como lo mencioné anteriormente. Y esto ha logrado despertar en mí un entusiasmo que eso llamativo a los estudiantes. De esa manera, mm, ellos se sienten en sincronía y de esta manera se acerca a preguntar, porque eso es lo más interesante, que el estudiante pregunte y no quede simplemente callado. Em, Me gusta que es otra parte también, la investigación. De hecho, tengo en mi institución educativa, he creado un semillero de investigación. Em, por supuesto, esto abarca que como investigador enfoque entornos creativos para crear ciencia, utilizar las matemáticas o en general que el estudiante se contagie de esa voluntad por aprender las cosas. Sobre todo hay temas que son tan difíciles y uno los puede abarcar. Tengo amplia experiencia enseñando de manera remota o de manera online. Por supuesto, no fue un golpe duro para mí cuando cayó la situación de pandemia. Ya estaba preparado, ya incluso había tenido todos estos méritos, todos estos estudios. Soy muy autodidacta, muy recursivo para búsqueda de plataformas, herramientas de autor. Eh, en esto me caracterizo también. Siempre me gusta asociar los ejemplos de la vida cotidiana con ejemplos para traer al aula, que lo considero que es importante conectar esos juicios a priori o esos conocimientos previos con algo de lo que se vaya a explicar, se vaya a conocer. Porque eso es lo importante, asociar lo que se aprende con la vida cotidiana. Em, un concepto difícil con el que he abordado, por ejemplo, en el cálculo, por ejemplo, temas muy complejos, cómo llevarlos a una manera más reducida que no abarque una complejidad para el estudiante. Es ahí donde juega el papel muy importante lo que es usar estrategias llamativas, lo que le decimos metodologías activas, hacerle simulaciones, llevar laboratorios virtuales, en el caso de ciencias, o utilizar software como GeoGebra para el uso de las matemáticas. Ya hay muchos recursos hoy en día. Tengo un buen banco de esos recursos y bueno, lo importante es ponerlo en práctica y no que se quede como en teoría simplemente. Eh,
lo más placentero de todo esto es que un estudiante se le despierte esa chispa y le dé alegría de que por fin aprendió un tema que no lo comprendía y eso se debe mucho a lo que es saber utilizar una didáctica adecuada para saber llegar al estudiante. Por lo menos algo que truncan mucho los docentes es que si el estudiante está errado, realmente uno debe reorientarlo. Ya no debe ser ese papel de que el estudiante si se equivoca, enseguida ya se le tacha que está mal o no. El papel de ahora de la actualidad es cambiar ese paradigma y ningún conocimiento debe ser descartable. Total, puede ser verdadero o puede ser falso. Si es verdadero, magnífico porque nos ahorra un poquito el trabajo, pero si es falso, eso hay que ir induciendo, orientando al estudiante de una manera adecuada para que él se autodirija también como un proyecto para su vida. Eso es lo práctico. ¿Cómo evalúo, por ejemplo, la expresión que uso en línea? Realmente mis didácticas son alcanzables, no son complejas, son didácticas activas, ya lo mencioné, y que uno aprovecha esas tecnologías, esas aplicaciones, esa herramienta de autor para construir cuestionarios que permitan indagar. Que es yo creo que es lo más importante cuando se usa una simulación. No es verla cómo funciona, sino también de abstraer cuestionamientos para que el estudiante comience a refutar, a autodescubrir su propio conocimiento. Em, por eso es importante escuchar al estudiante también, para ver cómo se dirige, cómo se expresa, reorientarlo y de esta manera ayudarlo, porque esa es nuestra tarea. Mm, Este aprendizaje adaptativo es muy curioso porque el estudiante puede comenzar a generar otras ideas y sobre todo tú como docente hoy en día tienes que ponerte más a la razón de de conocer un poco de todo, de lo que se considera como un docente de ciencias de fronteras, que el estudiante realmente sienta que es un modelo a seguir y de algo se va a sentir atraído por aprender también, porque la curiosidad despierta y cómo el docente vuelve los conceptos abstractos de una manera más reflexiva y fácil de dominar, que es lo más interesante de todo esto. Em, ¿Qué más podría decir? Eh, Ese es otro punto que el mantenerse actualizado es algo que hoy se mira en todos los sentidos, conocer la cultura, demostrar que no solamente educar es simplemente llenar esas cabezas vacías a los estudiantes con conocimientos, ¿no? Ya el conocimiento debe ser más dinamizador en el estudiante, es más activo. Ya el papel nuestro es simplemente orientar, porque esa es la palabra correcta ahí en este sentido. Eh, Realmente yo me identifico con todo esto, ya que mi praxis pedagógica desde que yo recuerdo 2001 hasta la fecha siempre ha sido eh, el uso de estas prácticas educativas de manera con metodologías activas. Es un buen. En cuanto a la investigación, magnífico.
puede basarse la idea de un aprendizaje basado en proyectos. Yo creo que eso es lo más interesante, que todo esto no sean palabras, sino que se vean hechos reales. No es solamente palabras, llevarlo a la práctica y demostrar que se puede hacer muchas cosas, muchos grandes cambios en la educación. Por lo menos romper ese esquema de que el estudiante se bloquea, que no es capaz de superar sus dificultades. De hecho, ese es el fracaso de muchos profesionales a veces. Llegan, terminan su bachillerato y aún en la universidad no tienen ni siquiera la idea de querer estudiar una carrera, una profesión. Y hace falta mucho compromiso, no solamente estudiantil, no también de nosotros los docentes. Ya tenemos que hacer ese cambio. La investigación es muy importante y si aplicamos esa investigación en nuestros proyectos, en esas tendencias de la educación, vamos a tener un desarrollo grande en nuestros estudiantes. De verdad, es una excelente oportunidad de poder dar un discurso aquí frente a ustedes. Les agradezco mucho, va a ser excelente.